Saludos amigos de Digital TV Perú, es Reinaldo Aragón y tiempo de hablar. Tiempo de hablar sobre la ONU, las organizaciones internacionales, género y soberanía nacional. En estos días en que también se pide que sean, digamos, internacionales las intervenciones sobre nuestra justicia, sobre nuestro orden jurídico y sobre los que administran justicia. Se está pidiendo que sean más bien misiones de la ONU, OEA y de otros organismos internacionales los que vengan a revisar cómo se imparte justicia en el Perú. Y para hablar de esto estamos con los abogados Juan José Uchuya. Bienvenido, doctor Uchuya. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, y, Hola, y el doctor Sergio Tapia también, distinguido abogado, constitucionalista, y que ha además visitado la Corte Interamericana y otros lugares presentando casos, ¿no es así? Muy agradecido, Reinaldo, por la invitación. Gracias. Bueno, en primer lugar, estamos nosotros en un compás de espera en cuanto a la petición de los padres de familia de un colectivo, Padres en Acción, que presentó ante la justicia y ahora está en la Corte Suprema esperando el voto, el tema del currículo escolar. Uno de los argumentos que se ha dado desde el Estado, del abogado del Estado, es que hay pues también respaldo internacional a la posición que está defendiendo el Ministerio de Educación en cuanto al currículo. Luego también en el Congreso algunos legisladores están pidiendo que para toda esta crisis que estamos viviendo en la Corte Suprema, en el Ministerio Público, pues debe venir más o menos algo así como una comisión interventora, ¿no es así? Que ayude a superar esta crisis, pero que esta tiene que venir de fuera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está mirando afuera para poder ver algo que nos afecta a nosotros como peruanos y que por definición deberíamos solucionarlo nosotros, doctor Tapia? Bueno, primero se mira afuera, pero no a cualquier sitio, sino a los sitios donde convienen que los que miran afuera buscar sus alianzas. Ajá. Es como, por ejemplo, lo que pasó con la denuncia constitucional contra los 4 del Tribunal Constitucional. Recurrieron a la Comisión Interamericana y presentaron una solicitud de medidas provisionales. Recurrieron a la Corte Interamericana y obtuvieron de otro caso una resolución favorable a los 4 miembros del tribunal que no habían abierto caso. Es como si tú tienes un problema con cualquier bien que tengas o cualquier derecho que tengas y lo resuelves como un apéndice de otro caso de otras personas. Eso es inaudito, porque cada uno tiene que ventilar su caso, ¿no? Bueno, los 4 miembros del tribunal se quejaban de que sus derechos habían sido violados en el año 2017, prendiéndose de un caso que sus hechos eran del año 1986. ¿No? Entonces... sí, simplemente les regalaron una resolución. Y como hay personas que creen que estas cortes internacionales son serias y justas, bueno, las cosas se han paralizado a favor de los miembros del Tribunal Constitucional. Y si vemos, por ejemplo, la corrupción del Estado, que hoy día tanto nos aflige, llama la atención cada día, empezó primero en los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Muchos presidentes regionales y alcaldes están presos. Luego empieza con el Tribunal Constitucional en el gobierno central, porque uno se llama doctor cuando no lo es, cambian sentencias cuando no deben ser cambiadas, y sin embargo todo esto ha quedado tapado por otros problemas que han habido después. Entonces ellos a nadie los menciona ya ellos por haber sido los primeros y ya se han olvidado. Entonces el tema es que la manipulación de organismos internacionales es un interés de gente que tiene una ideología que los une, ¿no?
que es la ideología de género, la ideología contra la vida, que une a personas que están en el Perú o en otros países con personas que están en determinados organismos internacionales, que dan informes, declaraciones favorables a estos intereses. Podríamos decir entonces que en realidad en el tema jurídico internacional hay una lucha ideológica. Lo que hay es un uso que desnaturaliza la creación de estos organismos internacionales que no tienen ninguna función, atribución ni poder en las cosas que estos funcionarios ideologizados dicen y hacen. Pero lo que pasa es que ya en la práctica están teniendo. Pero mire, es como por ejemplo en una empresa. En una empresa, quienes deciden qué puede pasar con la empresa son los socios. Claro. En la ONU, quienes deciden qué puede hacer la ONU son los estados, a través de sus cancilleres en Asamblea General. ¿Quién es un funcionario de cuarta categoría para que salga a decir lo que el Perú tiene que hacer? Claro. Si el dueño, por decirlo así en el sentido de una compañía, es decir, el miembro en la Asamblea General es el Estado peruano, no es este funcionario. Pero está ocurriendo. Ocurre lamentablemente. Lamentablemente. Luego de lo que nos cuenta el doctor Tapia, el doctor Uchuya, pues entonces vemos de que hay toda una, digamos, una confrontación ideológica en este tema, ¿no es cierto? Y que ahora involucra a la justicia, que debería ser neutra, claro, ¿no es cierto? Y que debería, pues, resolver de acuerdo a... Hay niveles, pues, la Constitución, las leyes, los internacionales, ¿no es cierto? Los tratados internacionales, pero además tomados en pactos, ¿no es cierto? Así es. ¿No es cierto? Que tiene, porque hay niveles, ¿no es así? En pactos internacionales antes que resoluciones. ¿Qué es lo que está pasando entonces? A ver, yo creo que existe una preocupación por parte de la ciudadanía respecto al pensamiento de algunos líderes de la neoizquierda, ¿no? Que han propuesto, por ejemplo, que los jueces sean nombrados por la ONU, otros por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nombre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual nos expresa la tendencia de algún sector de la población que tiende a subyugarse al poder extranjero, a la opinión extranjera, a la ideología extranjera. Este neomarxismo, o los comunistas vestidos ahora de rosa, medio caviares, lo que le llaman caviares, tratan de imponer la ideología de género a través del gobierno, y ellos se han entronizado en los más altos niveles del gobierno para poder hacerlo. Así también a nivel mundial, organismos como la ONU, la OEA, la UNESCO, la OMS, etcétera, están saturados de esta gente de la mal llamada nueva izquierda, mediante la cual están tratando de implementar esta ideología de género, que es un conjunto de ideas anticientíficas que niegan toda la identidad de las personas como hombre y como mujer, diciendo que no tienen sexo y que como tal puede ser esto una construcción cultural o sociológica. Lo que se está viendo y lo que estamos experimentando en el Perú es una intervención en nuestra soberanía, la cual no solamente es la soberanía territorial, la económica, la política, la social, sino también la cultural, la soberanía ideológica, porque nosotros tenemos conceptos e instituciones muy arraigadas en el país, que son y forman parte de nuestra identidad cultural, como es, por ejemplo, el concepto que tenemos respecto a una familia formada por el hombre y la mujer y los hijos, etcétera, como es el matrimonio entre un hombre y una mujer, y como es la identidad de las personas biológica, genética y científicamente establecidas como hombre y como mujer. Entonces, estos conceptos vienen a ser destruidos, se llama deconstrucción. El marxismo quiere deconstruir todo esto y sobre ello imponer lo que ellos consideran como la ideología de género, ¿no? Doctor Tapia, ¿usted está de acuerdo? Es decir, esto es una forma de marxismo, un neomarxismo, como se llama, algunos le llaman un progresismo, ¿no es cierto? Es decir, esto viene en un paquete que tiene que ver con estas cosas y con otras también, ¿no? Que lo primero sería tratar de golpear desde las bases el sistema jurídico de los países. Claro. Tiene elementos marxistas en la medida que el marxismo
tenía una visión en que no reconocía las nacionalidades ni los estados y generaba un gran mando internacional bajo la conducción primero del Partido Soviético en Rusia y luego cuando se abre la opción China por el Partido Comunista de China. Siempre fueron ellos internacionalistas, Claro. por eso tenían esa característica, anular las soberanías estatales para dirigir todo desde esto. Ahora, inclusive en la discusión que Lenin tiene con Trotsky, el tema era qué línea internacional valía. O sea, la opción siempre era internacionalista en el marxismo. La de Lenin era que fuese bajo la guía del Partido Comunista Ruso. La de Trotsky era que fuera bajo la guía de una oficina preparada de revolucionarios dedicados a gobernar el mundo sin que tuviesen la ocupación de gobernar un país determinado. Y entonces en esas dos líneas es que se movió siempre el marxismo, entre el leninismo y el trotskismo. Ahora, lamentablemente, en el orden internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial a través de la instalación de las Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, muchos marxistas que trabajaron en gobiernos de inspiración marxista en sus estados han buscado ocupación en estos organismos internacionales. Entonces, de ser funcionarios de estados totalitarios en media Europa, en media Asia, han pasado a ser funcionarios internacionales. Ha sido una reconversión. Ha sido una reconversión laboral. ¿No? Ojalá se hubieran reconvertido ideológicamente, ¿no? Okay. Pero no, persisten en su error, pero desde puestos internacionales. Y con eso coquetean y se ayudan con los marxistas nativos de nuestro país. De ahí esas ayudas que hay entre la Corte Interamericana y otros organismos de las Naciones Unidas. Claro, porque parece que fuera una concertación, ¿no es así? O sea, que todos tuvieran el mismo sesgo jurídico, ideológico, digamos, ¿no? Mire, las presiones son tantas que lo que no consiguen acá, lo consiguen allá. Claro. Fíjese usted que es increíble que el 1 de octubre en la Comisión Interamericana se haya convocado a una audiencia para ver el caso Chávarri. ¿Acaso claro, Chávarri ha violado derechos humanos? Claro. ¿O se los están violando a él? Claro. ¿No? ¿Y qué cosa hace la Comisión Interamericana? Sobre todo eso, ¿no? Lo que pasa es que la Comisión Interamericana está presidida por un ex ministro de Humala y embajador de Humala, que es justamente peruano y de la línea caviar. Claro, que es Francisco Yiguren, ¿no? Claro, claro. Que claro, que bueno, es las acciones, todo lo que se ha conocido de esta línea, pues es clara, ¿no es cierto? ¿No? Trasciende y todos sabemos pues qué es lo que está, por dónde está mirando el tema, pero ¿es esto así? Es decir, la jurisprudencia, la forma de resolver los temas jurídicos peruanos va a migrar hacia otro lugar. Fíjate, yo creo que los rojos se han mimetizado, ahora son color rosa, pero además son sacavuelteros, porque le sacan la vuelta a la Constitución y a las leyes peruanas para poder ir por el patio trasero y recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a lograr sus objetivos. Esa me parece la reflexión, ¿no es así? Es decir, ¿qué valor tiene la Constitución en el Perú? Bueno, para los rojos ninguna, pero para los peruanos en su mayoría sí, porque es la expresión de los derechos que garantizan que toda persona, de acuerdo a su dignidad inherente como derecho humano, pueda hacerse respetar no solamente dentro del país, sino también a niveles internacionales con los tratados de derechos humanos, los que están consignados y los cuales han firmado todos los Estados miembros, no sobre nuevas instituciones como es la ideología de género, la justicia de género, los crímenes de odio de género, etcétera, etcétera, porque esto es una elucubración teórica, es un conjunto de ideas que los neomarxistas y el lobby gay han desarrollado para cambiar
traslocar y ganar su gran revolución. Como ellos fracasaron en hacer la revolución socialista, comunista de la igualdad de clases, ahora quieren hacer la revolución de la igualdad de hombre y mujer, sin ninguna diferencia, ¿no? Pero los pueblos se están despertando y por eso es que salen a las calles a manifestarse, ¿no? Contra estas expresiones, digamos, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de unión civil, el tema de la definición de la familia y tantas otras. Pero algunos países, digamos, son más débiles, más fáciles de convencer internamente, pero hay otros, como por ejemplo Costa Rica, Paraguay, ¿no es así? A mí me sorprendió, por ejemplo, el ministro de Educación de Bolivia, que siendo pues de una línea, Evo Morales no es de ninguna manera pues un conservador, ¿no es cierto? Pero dijo, no, acá no entra el tema de género en la educación de Bolivia, porque esos son temas extranjerizantes, dijo, ¿no es cierto? Acá, y el que quiera venir a predicar sus ideologías, pues me va a tener que pedir permiso a mí, porque si no, no tiene derecho, porque nosotros tenemos nuestras propias leyes. Hay países que están ya comenzando a rechazar estas injerencias extranjeras, doctor Tapia. Bueno, lo que sucede es que todas estas cosas lamentablemente nos están ocurriendo en las vísperas del bicentenario de la fundación de la República. Claro, el Perú es más antiguo que la República, ¿no? El imperio de los incas, sus culturas preincas. Pero dentro de 3 años vamos a celebrar los 200 años de la República. Y quisiera yo recordar lo que dijo el general San Martín en el preámbulo de su estatuto, que vendría a ser como una de las primeras constituciones del Perú. Él decía que él iba a tomar las 2 funciones de gobierno, la legislativa y la judicial, como protector del país. Pero dice, me abstendré de mezclarme en el solemne ejercicio de las funciones judiciales. Interesante. Porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo. Interesante. Y nada importa que se ostenten máximas exquisitamente filantrópicas cuando el que hace la ley o la ejecuta es también el que la aplica. Es bueno que lo lea el presidente Vizcarra, ¿no? Bueno, y también pues los miembros de la Corte Suprema. Nosotros los peruanos deberíamos honrar ese ejemplo histórico del generalísimo San Martín. Claro, desde los albores de la República. Así es. Para ese fue el anhelo de instalar la República en el Perú. Y lamentablemente llegamos al filo de los 200 años haciendo un antitestimonio de esto, porque no se está respetando la justicia en el país. Porque además, y volviendo a San Martín y a 1820-21, donde pues estaban escribiéndose estos textos, no hay que olvidar que él dijo, el Perú es libre e independiente. Por la voluntad. ¿No? Por la voluntad del pueblo. Así que le corresponde al pueblo defender la libertad y la independencia. Y por eso es que sale y salimos a cuestionar, sobre todo porque en el orden que debemos tener como Estado, los que deben ser absolutamente independientes son el Poder Judicial y la prensa, ¿no es cierto? Y son precisamente, pues, ahora los cuestionados. Sí, lamentablemente, pero además el tema es que en general, en un sector de la prensa, lo que ha habido es un generalizado soborno, ¿no? Disfrazado de diversas formas. Esa es la palabra en el castellano. Sobornar es ofrecer algo para obtener que alguien no cumpla su función o le genere un beneficio, sobre todo ilegal. Entonces, por ejemplo, esta mañana tengo entendido que fueron algunos manifestantes a apoyar a Chávarri a la puerta de la Fiscalía. Que es el fiscal de la Nación. Esto me lo ha contado una persona que ha estado presente. Y dice él, en su WhatsApp, dice, yo he estado presente y no he visto otros manifestantes que los que aplaudían a Chávarri. Y sin embargo, en la edición electrónica de un periódico muy importante, sale que habían manifestantes y contramanifestantes contra Chávarri.
Entonces, ya los hechos no importan, Ajá. sino vale solamente una versión antojadiza, imaginativa, mentirosa, y con eso se está alimentando la información de un pueblo. Y esto es grave, porque Gallup, que es una empresa mundialmente conocida por el tema de la forma de hacer las estadísticas de opinión, las encuestas de opinión, dice que una encuesta recoge la opinión ciudadana del momento, de los 15 días anteriores que han sembrado los periódicos. Han dicho esto, que una encuesta recoge lo que los 15 días anteriores han sembrado los medios. O sea, es el reflejo de los 15 días anteriores, de lo que ha sido publicado hace 15 días. La opinión pública se va formando a través de los medios de prensa. Es preocupante, muy preocupante, porque esto es un poco lo que están haciendo en la defensa contra la ley Mulder, porque si 15 días antes ellos expresasen su propia opinión, ¿no? Entonces no habría ningún problema, pero cuando esta opinión es pagada a través de contratos de que muchas veces en un periódico muy importante del Perú corresponde casi al 50% de su planilla, entonces te das cuenta de que la ley sí está haciendo daño y que los argumentos que ellos esgrimen contra esta ley son totalmente ilusos. Por ejemplo, no tener, olvidamos primero que el Estado, por ejemplo, tiene un canal de televisión que llega a las más recónditos lugares del país, tiene un periódico completo, tiene ¿no? Radios. Y tiene una agencia de noticias, tiene radios. ¿Para qué pagar a otros organismos, sino para hacer que los 15 días previos ellos puedan tener una opinión, como es la implementación del género? ¿Para qué? Para darle la razón a lo que dice el presidente de la República. Bueno, y luego de ver pues que este orden constitucional no está siendo respetado, no está siendo defendido, lo otro es que algo fundamental, digamos, para la vida nacional, el derecho de la presunción de inocencia, está también siendo, digamos, vilipendiado, no tomado en cuenta, ¿no es cierto? Las acusaciones contra las personas van y vienen por todos lados, ¿no? Y sin mayor respaldo. No es así, inclusive hay titulares que aparecen pues señalando a personas, ¿no? Y cuando tú vas a buscar, ¿y cuál es la sustancia? Pues no hay, solamente valía el titular. Esta también es una situación que pues desbalancea, provoca toda esta situación de incredulidad en la justicia, que debería ser una base fundamental para la vida nacional, claro. Doctor Tapia. Como hemos visto, por ejemplo, con el caso de la señora K. Al final la señora K resultó un hombre, ¿no? Sí. Y el último mes todo ha estado señalado contra la señora K como si fuese Keiko Fujimori, ¿no? Y la prensa se ha jugado en eso. Ahora que ya se ha aclarado esta situación, ninguna rectificación de la prensa, como si nada hubiera pasado. Como si el honor no existiera, ¿no? Así es. Claro. Terrible. O por lo menos, si bien hay libertad periodística, también debe respetarse el derecho a la información veraz que la ciudadanía tiene. Sobre todo este tema, el de la información veraz. Y yo creo que todos, pues, los que consumimos medios, ¿no es cierto?, que somos todos, pues debemos tener y escuchar y revisar bien lo que se dice, ¿no es cierto? Como dice la Biblia, es examinarlo todo, retener lo bueno, lo que ha pasado por un filtro, que escuchar una versión y la otra, porque acá no estamos defendiendo ninguna posición política, digamos, partidista, no estamos a favor de ninguna señora K, ni L, ni M, ¿no es cierto? Ni AG, ni nada. Claro, ni AG, ni nada, sino creo que nosotros debemos, como ciudadanos, examinar las cosas. Y es precisamente en este programa con los abogados Uchuya y Tapia, ver qué es lo que está pasando para poder ver que dentro de todo lo que está sucediendo en nuestro país, que nos ha sumergido en una crisis, ¿no es cierto? Hay una crisis política, de credibilidad en el sistema,
¿No es cierto? Por ejemplo, en este momento no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y de qué se encarga el Consejo Nacional de la Magistratura, doctor? Entre otras cosas, de nombrar, recusar, dar de baja a cualquier juez o representante del Ministerio Público. Claro, nombrar los jueces, ¿no es cierto? Así es, pero también... Y revisarlos también, ¿no es cierto? Pero también lo del OMPE, ¿Cómo? El OMPE depende también del Consejo Nacional de la Magistratura. Y no hay jefe de OMPE. Bueno, y estamos frente a un proceso electoral. Que es ahorita en un mes. Sí, así es. Entonces estamos en un limbo, ¿no? Aguas turbias. Aguas turbias, porque los funcionarios del Estado deben tener todas las capacidades para decidir y ser responsables de lo que va a hacer, porque cuando es encargatura, pues la cosa es queda en un limbo. Que pensar y examinar la causa que está produciendo esto. O sea, claro, la corrupción no solamente es en el Poder Judicial, hay también corrupción en algunos congresistas, que cada uno tiene hasta su chapa, y algunos están ya presos, ¿no? Así es. ¿No? O buscándolos para meterlos presos, otros. La corrupción no solamente se da en la policía coimera, la corrupción no solamente se da en el profesor de ciertas universidades acosador sexual de las estudiantes, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos de dónde sale todo este problema. No es que sea juez, policía, congresista o profesor, es un problema de los peruanos. ¿Qué educación está recibiendo el peruano? Que no tiene valores. Y entonces nos tenemos que remitir a la causa de este problema hace 50 años, o hace, 40 años, en el año 68, que empieza Velasco, y en el año 69 empieza la gran reforma educativa de Velasco, que es el producto que estamos viendo hoy día. El peruano de hoy día es el producto de la famosa revolución educativa de tendencia socialista que hizo Velasco Alvarado. Y que no ha sido, digamos, el tema educativo no fue después revisado, ¿no es así? Se anuló la educación cívica, se anuló la educación familiar en los colegios de mujeres, se anuló la historia del Perú fusionándola con la historia universal, se anuló la premilitar, que era un curso más que nada de formación cívica. De valores cívicos, ¿no? Así es, sí. E históricos. Entonces, los alumnos, ¿qué saben ahora respecto al Perú? Nada. Se confunden, no saben ni quién fue Grau, ni fue Bolognesi, que es parte de nuestra historia, de nuestra identidad. O sea, si uno no sabe quién es su mamá, ni quién es su papá, entonces, claro, ¿quién es? Ni quién es su apellido. ¿No? Así es. Entonces, ese es el problema que hay que buscarlo, y esa revolución educativa es la que ha creado el gran problema que hoy día pagamos, después de varias decenas. Y fíjate, a esa revolución educativa le quieren ahora agregar la revolución sexual, ¿no? Asexual, diciendo que no hay sexo, que el sexo se construye, que tú puedes ser lo que tú sientes. Ya. O sea, eso es precisamente lo que está en este momento en la espera de los padres de familia. Es decir, esa apelación de los padres de familia para que la Constitución y más bien esta resolución judicial reconozca los derechos constitucionales de los padres de familia de participar activamente en la educación de sus hijos. Todo esto nos trae ahora a colación lo que hemos venido conversando. Ajá. La soberanía nacional es un derecho perpetuo, absoluto, mediante el cual la sociedad, el conjunto poblacional, decide sobre sus destinos económicos, sociales, políticos, y a nivel jurídico lo expresa en una constitución y su marco legal, en el cual te pueden sumir la adhesión a los tratados internacionales de derechos humanos. Así ha sido establecido desde 1576 en el libro de los 6 libros de la República de Jean Bodin. Sin embargo, también hemos visto que esto se traslada ahora al pueblo. El pueblo en estos momentos está sesgado. Se le trata de soslayar, se le menosprecia, se dice que no tiene ninguna validez, que los padres no pueden opinar sobre la educación de sus hijos, que no son gente especializada y que por ende su opinión no es vinculante en materia educativa. Así lo ha sostenido el ministro y así lo ratifica el presidente de la República. Sin embargo, quiero decir lo siguiente,
¿Qué es lo que se está agrediendo en este momento en el país? La soberanía nacional. Porque esta ideología que viene de Europa, donde ya se ha implementado la ideología de género, con todas las consecuencias que ha traído para toda una generación, donde los hombres se comportan como mujeres, las mujeres como hombres, donde hay una permisibilidad para que esto sea normal, y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Esto quieren implementar aquí, en Latinoamérica, donde las instituciones culturales son arraigadas respecto a la familia, al matrimonio heterosexual y a la identidad del hombre y la mujer. ¿Qué es lo que se está pasando? Que no, el Estado peruano se está subyugando, se está aceptando la autoridad de un ente internacional como la ONU. ¿Qué ha pasado en este tema judicial? La ONU Perú ha enviado una nota al Poder Judicial mostrándole su preocupación. Por ejemplo, ese documento, sí, pues no todos lo están tomando en cuenta, ¿no es cierto? La ONU, pero ¿qué instancia de la ONU está mandando una nota al gobierno peruano, ¿no? ONU Perú. Ajá. O sea, la representación de la ONU en el Perú le envía y le dice: estoy muy preocupado con lo que vas a decidir respecto a la apelación del Ministerio de Educación. Y esta preocupación en términos diplomáticos significa, ¿sabes qué? No debes hacer esto. Claro. ¿No es cierto? Claro, Entonces, es una presión. ¿No es cierto? Así es. Entonces, si esa presión ajá, es el resultado de los votos en contra de la decisión judicial. Ahí se expresa. Ahí nosotros podemos explicarnos el porqué de estos dos votos y por qué hasta ahora no sale el voto de discordia del ¿Es una presión indebida, doctor Tapia? Claro. ¿Por qué motivo? Primero, porque todos los tratados internacionales que hablan sobre la justicia siempre establecen que el juez es independiente. Y juez independiente significa un juez libre de presiones. Claro, ¿no? De ningún lado. De ningún lado. Así es. Entonces, los primeros que deberían dar el ejemplo de esto son los primeros que están incumpliendo esto, tanto en el país como en el extranjero. En el país, ¿quién lo ha cumplido? Con respecto a este caso de Padres en Acción, el primero que lo ha incumplido es el presidente del Poder Judicial, que salió hace un par de meses, el Luperli Rodríguez, diciendo que tuviesen los jueces supremos la obligación de sentenciar a favor del currículo. O sea... Claro. Luego, el ministro de Educación, que ha inventado un término que la Constitución no le da a sus funciones. Ni la ley tampoco. Él dice que él ejerce la rectoría de la educación. Bueno, sería conveniente que el ministro lea los 9 artículos que la Constitución consagra a la educación y no solamente no le dan la rectoría ni otra palabra análoga o semejante, sino que no se la dan a él, se la dan a los padres de familia y a la libertad de enseñanza. Por lo tanto, él no tiene ninguna rectoría. Porque rectoría, si uno vamos al diccionario, es aquel que determina y dirige el sentido de una cosa. Y él no está acá, sentado en el Ministerio de Educación, para dirigir ni determinar el sentido de la educación que los hijos de alguien puedan tener. Claro, y entonces él estaría asumiendo una posición, digamos, totalitaria, ¿no? Y contra la Constitución. E inconstitucional. Así es. Sí, y en segundo, o sea, está cometiendo una infracción a la Constitución. Ajá. Y luego tenemos que Naciones Unidas también ha emitido un documento con la firma de 2 funcionarios, una de una comisión sobre derechos de la mujer, conjuntamente con otra persona que ve el tema de la educación en la ONU. Pero son funcionarios, no son representantes del Estado peruano que han decidido admitir. Fíjense, si un tratado no se aplica, si el Estado no lo admite, ¿cómo se va a aplicar el pensamiento de un funcionario que nadie le pidió su opinión? Que además este funcionario, este doctor Ulloa, tiene que responder
a su acta fundacional, ¿no es cierto?, a sus reglas, los reglamentos y los tratados y pactos firmados por los países. No es cierto? Si no sería una especie de prevaricato. Todos podemos recordar a un expresidente de Banco de Reserva que llegó a ser congresista, Moreira. Sí. Moreira una vez fue al Fondo Monetario Internacional y fue maltratado por un funcionario, él como ministro de Economía. Entonces él ha contado la historia, la anécdota. Fue maltratado por un funcionario del Fondo Monetario Internacional, como diciendo, yo soy funcionario y mando a este ministro de Economía. Entonces él después se sentó en su oficina porque él era, como ministro de Economía y Finanzas, un gobernador, miembro del directorio del FMI en calidad de gobernador. Lo llamó al funcionario y lo votó del fondo. Dijo, yo mando acá, usted se va. Claro. Eso es soberanía, eso es dignidad, ¿no? Dignidad, tener valor, claro. Y eso es también hacerse respetar, no una persona, sino al país. Al país. Pero ¿por qué nos faltan esas actitudes? Porque hay contubernio entre estos funcionarios de la ONU y los caviares que fueron los autores de la reforma educativa de Velasco, que estamos todavía pagando. Ellos son los culpables de toda nuestra crisis de los últimos 40 años. Claro, una crisis, doctor Uchuya, que ahora la estamos viendo, ¿no? Lamentablemente, pues, hay un enfrentamiento, inclusive, pues, ahora en el Ministerio Público. Claro, fíjense ustedes, si la ONU tiene como objetivo buscar la paz entre los Estados miembros, buscar el respeto, el cuidado de los derechos humanos y de evitar conflictos, pero con su intromisión en los países cuyas políticas educativas o todas sus políticas públicas tienen este intervencionismo para aplicar la ideología de género. Y ojo, quiero dejar sentado lo siguiente, no es solo en el sector de educación. Acaban de publicar una resolución, la 259 me parece, mediante la cual se está aplicando ya la ideología de género en el sector salud. Significa que muchos de los impuestos que pagamos van a ir o estar dirigidos para cambiarles el sexo a quienes se consideren mujeres, si son hombres o si son hombres se consideren mujeres, en fin. Vamos a pagar esto mientras... ¿Qué problema de salud pública es ese? ¿Qué problema urgente de solución de salud pública? Por favor, mientras se están muriendo los niños en el norte, mientras existe un grado de aumento en la población anémica infantil, esto es degradante en nuestro país, no lo podemos permitir. La ideología de género quiere implementarse a todo costo, a todo riesgo de nuestra niñez. Se quiere pervertir la mente de nuestros niños, se quiere meter presos a aquellos profesores que salen en defensa de los niños y dicen no queremos aplicar esto que es negativo. Pueden cerrar las escuelas como en Argentina, que se niegan a aplicar la ideología de género, o llevar a la cárcel, meter a la cárcel a los padres que se opongan a la implementación de la ideología de género. Esto es, y hay que decirlo, intromisión de un poder oscuro, de un poder diabólico extranjero atacando la soberanía de nuestro país. No podemos dejar y arriar las banderas que siempre han estado presentes en nuestra sociedad. El respeto, el cuidado de nuestros hijos. ¿Y qué hacer ahora entonces para hacer frente a esto? Digamos, ustedes como bueno, en primer lugar, hay que entender el mecanismo que está funcionando hoy día en la Corte Suprema, ¿no? Con respecto a este juicio. En la Corte Suprema la sala está compuesta por 5 magistrados. Para que haya resolución necesita 4 votos, en un sentido, ¿no? Pero han votado así, 2, 2, 1. Sí. Hay 3 posiciones. Así es. Entonces llaman a un perito... O sea, los que le dan la razón a la demanda de los padres. Hay 2 que le dan la razón, otros 2 que no le dan la razón, y hay una tercera posición. ¿Cuál es? La ecléctica, que dice que tal vez por aquí y tal vez por allá. Sí, claro. Es como un voto neutro, digamos, ¿no? O diferente. No, diferente a otro. Dice, este dice sí, este dice no, este dice tal vez. Ese no suma a ninguno de los dos. No, entonces cuando viene un juez supremo para dirimir, él... Que le han llamado de otras salas, ¿no es así? El otro día él ha tenido una audiencia para escuchar informes orales. Así es. Se ha tomado un mes que la ley le permite para estudiar el expediente y va a emitir su voto. Así es. Ahora, ¿qué puede pasar? Se puede unir a los 2 que dicen sí,
a los dos que dicen no o a este que dice tal vez, o puede también asumir otra posición también, claro. ¿no? Entonces vendrá otro más, hasta que pueda alguien de ellos reunir 4. Así que tenemos que esto es un poco para largo, ¿eh? Sí, pues, ¿no? Y entonces, pues esto nos lleva a una reflexión, además. ¿Qué hacer en este año? Porque, digámoslo, es importante de que haya una estabilidad, vamos a decir de una forma u otra, para emitir los documentos, los libros, las guías educativas, el mismo currículo. ¿Qué es lo que, digamos, cuál sería la solución jurídica a esto? La solución jurídica, la solución social a este conflicto sería que, o estaría basada en un respeto a la voluntad popular y a la tradición nacional. En primer lugar, debe retrotraerse al currículum anterior, hasta antes de la aplicación de la ideología de género, atendiendo no solamente al clamor de los padres, sino además a la resolución judicial que está ahorita en apelación y a una medida cautelar, porque esto es lo importante que hay que decir. Desde el Estado y desde las más altas esferas de gobierno debe enseñarse a la población a respetar la ley, no a transgredirla. Además, los funcionarios públicos, los ministros, el presidente juramentan para cumplir y hacer cumplir la ley. Así es. ¿No? Y la Constitución, sino que el pueblo los demande. Claro, el artículo 13 de la Constitución le dice el derecho de los padres de intervenir en la elaboración del currículo y de las políticas públicas de educación. Y hay la ley orgánica del Poder Judicial que dice que no se puede abocar a causas pendientes en el Poder Judicial. Pero todo eso es tabla rasa. La pregunta es, ¿qué afán, qué hay detrás del interés del presidente de la República y de los representantes de la izquierda de nuestro país de querer implementar la ideología de género? ¿Hay algún premio? Bueno, la opinión de Juan José Uchuya y Sergio Tapia, nuestros invitados, abogados distinguidos, muchas gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, estamos a la espera, pues, de este voto que podría ser, todavía no sería dirimente, ¿no es cierto? Faltaría alguien más, porque... No, o sea, si él se pliega a una de las dos mayorías, todavía son 3, falta otro voto. Faltaría otro más, o sea, tenemos para varios meses. Hay que reunir 4 votos. Hay que reunir 4 votos. Estamos a la espera, ahí está la demanda de los padres, está clara la posición del gobierno también. El ministro de Educación, Alfaro, ha dicho de que hay una rectoría, pero ¿dónde está esa palabra digamos, en la ley de educación, en la Constitución o en las leyes que hablan de todo el tema educativo? Pues no existe. Se cree un virrey. ¿Cómo? Se cree un virrey. Bueno, gracias por habernos acompañado. Ha sido tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Hasta la próxima.